La habitación estaba inquietantemente silenciosa, una quietud que presagiaba el caos. La tensión se notaba en el rostro de Steven. De repente, agarró el pesado jarrón de la mesa, sus ojos oscuros, llenos de ira, y sin previo aviso, lo lanzó hacia mí con una fuerza brutal. El sonido del vidrio estrellándose contra mi cráneo hizo eco en el pequeño apartamento. El dolor se apoderó de mi cabeza mientras mi visión se volvía borrosa y me tambaleaba hacia atrás. Lo último que recordé fue caer al suelo antes de que todo se volviera negro. Hola, mi nombre es Sofía. Tengo 32 años y pensé que tenía mi vida completamente resuelta. Hace 3 años me casé con Steven y vivíamos en un apartamento acogedor en un bonito barrio. Yo trabajaba en una agencia de publicidad y Steven tenía un trabajo estable en ventas en una empresa de nutrición deportiva. Nuestra vida parecía perfecta por fuera. Teníamos un plan para ahorrar dinero, comprar una casa y formar una familia. Todo iba según lo previsto, o al menos eso pensé, hasta que la hermana de Steven, Kelly, vino a quedarse con nosotros. Todo comenzó de manera bastante inocente. Kelly había perdido recientemente a su marido en un trágico accidente automovilístico, y los papás de Steven estaban preocupados porque ella estuviera sola con sus 3 hijos. Le sugirieron que se quedara con nosotros un tiempo hasta que pudiera recuperarse. No me emocionaba la idea, pero entendí que Kelly estaba pasando por un duelo y necesitaba apoyo cuando llegó. Steven estaba encantado. Abrazó fuertemente a su hermana mientras entraba con sus maletas. ¿No es genial tenerlos aquí?, me preguntó, su rostro iluminado mientras ayudaba a los niños a acomodarse. Sonreí cortésmente. Seguro que será agradable pasar un tiempo juntos, respondí, pero por dentro me preocupaba tener un trabajo de tiempo completo y que nuestro apartamento no fuera presosamente espacioso. ¿Cuánto tiempo podríamos aguantar con 3 personas más bajo nuestro techo? Al principio, traté de hacer lo mejor que pude. Ayudé a Kelly con la cocina, preparé comidas para todos y limpié después de ellos. Pero las semanas pasaron y no había señales de que Kelly estuviera planeando irse. Mientras tanto, Steven parecía pensar que su estadía definitivamente era una gran idea. Kelly está pasando por muchas cosas, Sofía, me decía Steven cuando le expresaba mi frustración. Necesitamos ayudarla solo por un poco más de tiempo. Ese poco tiempo se convirtió en meses. Kelly estaba cómoda, demasiado cómoda. No hizo ningún esfuerzo por encontrar trabajo, y en lugar de eso, dejaba que sus hijos hicieran un desastre en nuestro apartamento. Las paredes estaban llenas de marcas de crayón, los muebles manchados con derrames, y mis queridas plantas habían sido tiradas tantas veces que perdí la cuenta. Pero lo que más me dolió fue la actitud de Steven. No se dio cuenta de la carga que llevaba, ni reconoció el trabajo extra que yo hacía para mantener la casa en orden. Lo único que le importaba era asegurarse de que Kelly y sus hijos estuvieran felices. Sofía, a Kelly no le gusta la comida picante, dijo Steven una noche mientras servía la cena. ¿Podrías hacer algo diferente? Me mordí el labio para no estallar. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Steven. He trabajado todo el día y estoy exhausta. Kelly ha estado con los niños todo el día también, respondió él. Está cansada y no tiene tiempo para cocinar. Era la misma discusión todas las noches. Entendía que Kelly estaba pasando por un mal momento, pero yo también estaba cansada. Aún así, Steven seguía pidiéndome que sacrificara más de mí por ella. El punto de ruptura llegó una noche, después de la cena. Estaba lavando los platos cuando Steven entró a la cocina con el rostro tenso y decidido. Sofía, tenemos que hablar. Me sequé las manos, preparándome para otra discusión. ¿Qué pasa? Kelly ha estado buscando trabajo en la ciudad, dijo, con entusiasmo en su voz. Está pensando en quedarse aquí permanentemente. Mi corazón se hundió. ¿Qué quieres decir con quedarse aquí permanentemente? Bueno, continuó Steven, ha encontrado algunas buenas oportunidades, y los niños ya están instalados aquí. ¿Tiene sentido que se quede? Lo miré, sin poder creer lo que estaba escuchando. Steven, no tenemos espacio para que 7 personas vivan aquí. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué pasa con nuestros planes? Pero él, como si no me hubiera escuchado, respondió. Esa es la otra cosa. Creo que deberías dejar tu trabajo y quedarte en casa para ayudar con los niños. Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Dejar mi trabajo? ¿Hablas en serio? Kelly necesita trabajar, y alguien tiene que cuidar de los niños, dijo Steven, como si fuera la cosa más lógica del mundo. La palabra, justo, resonó en mi mente, llenándome de rabia. Había trabajado duro para construir mi carrera, para ser independiente, y ahora Steven esperaba que lo dejara todo para convertirme en niñera de tiempo completo para los hijos de su hermana. Negué con la cabeza. No voy a dejar mi trabajo para cuidar a los hijos de otra persona. Steven,
Eso no es justo para mí. Su expresión se oscureció. Lo que no es justo es esperar que Kelly se encargue de todo. Ella es madre soltera. Sofía, necesitamos apoyarla. Podía sentir la ira hirviendo dentro de mí. La he estado apoyando. Yo cocino. Yo limpio. He cuidado a sus hijos durante meses mientras ella se sienta en el sofá viendo la televisión. ¿Cuándo es suficiente? Steven, estás siendo egoísta, espetó. Esto es una familia. Se supone que debemos cuidarnos unos a otros. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Egoísta? He renunciado a todo para que esto funcione. ¿Y mis necesidades? ¿Y las de nuestro matrimonio? La cara de Steven se torció de ira. Sus manos se apretaron en puños. Tal vez, si no estuvieras tan enfocada en ti misma, verías que esto es lo mejor para todos nosotros. Y luego, antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, agarró el jarrón de la mesa y lo lanzó hacia mí. El impacto fue inmediato. El vidrio se rompió al chocar contra mi cabeza. El dolor se disparó por mi cráneo y tropecé hacia atrás, golpeando el suelo con fuerza. Mientras yacía en el suelo, frío y duro, mi visión se nubló. Apenas podía distinguir a Steven, de pie sobre mí, con los pedazos rotos del jarrón esparcidos alrededor. Mi cabeza palpitaba, y podía sentir el cálido hilo de sangre corriendo por un lado de mi rostro. La habitación se sentía surrealista, como si estuviera observando la escena desde fuera de mi propio cuerpo. Sofía, la voz de Steven vaciló, pero no se movió para ayudarme, solo se quedó ahí, congelado. Pude ver una mezcla de arrepentimiento e incredulidad en sus ojos, pero ya era demasiado tarde para eso. Traté de hablar, pero mis palabras salieron en un débil susurro. ¿Qué hiciste? Steven dio un paso atrás, sus manos temblaban. No quise, murmuró. Me dolía la cabeza, y luchaba por mantenerme consciente. Necesitaba ayuda, necesitaba salir de ahí, reuniendo todas las fuerzas que me quedaban. Lentamente me levanté sobre mis manos y rodillas. Mi cabeza daba vueltas con cada movimiento. El dolor era abrumador, pero no podía quedarme en el suelo. De alguna manera logré ponerme de pie, agarrándome al borde del mostrador para apoyarme. Steven seguía ahí, de pie, con el rostro pálido, como si no supiera qué hacer. Necesito ir al hospital, dije, con la voz temblorosa. Él no respondió, tambaleándome hacia la puerta. Agarré mi bolso y busqué a tientas mi teléfono. Apenas podía concentrarme en la pantalla. Mis manos temblaban mientras marcaba el 911. Las siguientes horas fueron un borrón. Los paramédicos llegaron rápidamente y me llevaron al hospital. Recuerdo las luces brillantes de la sala de emergencias, los doctores y enfermeras haciéndome preguntas, pero todo era confuso. Me examinaron la herida en la cabeza y me dieron algo para el dolor, pero el daño emocional era mucho peor. Mientras yacía en la cama del hospital, mirando al techo, no podía dejar de repetir el momento en mi mente, el jarrón, la forma en que la cara de Steven se torció de ira, el sonido del vidrio rompiéndose. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Me casé con el hombre con el que pensé que pasaría el resto de mi vida, y ahora se había convertido en alguien capaz de hacerme daño así. La puerta de mi habitación se abrió y entró un oficial de policía, seguido por una enfermera. ¿S.R.A. Anderson?, preguntó el oficial. Asentí, haciendo una mueca de dolor. El movimiento hizo que me palpitara la cabeza. Soy el oficial García. Estoy aquí para tomar su declaración sobre el incidente. La enfermera me ayudó a sentarme en la cama, y respiré hondo antes de contarle todo al oficial. No me dejé nada fuera, los meses de tensión acumulada, la discusión, el jarrón. Cuando terminé, las lágrimas corrían por mi rostro. El oficial tomó notas, con una expresión seria. Su esposo ha sido detenido, dijo. Ha sido acusado de agresión. También deberá solicitar una orden de restricción. Las palabras flotaron en el aire. Detenido, acusado de agresión. La realidad de la situación me golpeó de lleno, y un hijo de puta escapó de mi garganta. En los días siguientes, el proceso legal avanzó rápidamente. Steven fue llevado ante el tribunal y se me concedió una orden de restricción temporal. Mientras yacía en mi cama de hospital, recuperándome de la conmoción cerebral y la herida en la cabeza, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Mi familia venía a visitarme todos los días, ofreciéndome su apoyo. Mi hermana Olivia era la que más se quedaba conmigo, ayudándome con todo lo que necesitaba. Ella fue quien me ayudó a empacar mis pertenencias del apartamento que una vez había compartido con Steven. Era extraño caminar por el lugar que una vez me había hecho sentir como en casa, ahora lleno de nada más que recuerdos dolorosos. Encontré un pequeño apartamento no muy lejos de mi oficina y me mudé tan pronto como me dieron de alta del hospital. No era mucho,
pero era mío. Había pasado demasiado tiempo tratando de satisfacer las necesidades de los demás, y ahora, por primera vez en lo que pareció una eternidad, podía concentrarme en lo mío. Mientras yacía en el frío y duro piso, mi visión se nublaba. Apenas podía distinguir a Steven parado sobre mí, con los pedazos rotos del jarrón esparcidos alrededor de mi cabeza. Palpitaba, y podía sentir el cálido hilo de sangre corriendo por un lado de mi cara. La escena se sentía surrealista, como si estuviera observándola desde fuera de mi propio cuerpo. La voz de Steven vaciló, pero no se movió para ayudarme. Simplemente se quedó ahí, congelado. Pude ver una mezcla de arrepentimiento e incredulidad en sus ojos, pero ya era demasiado tarde. Intenté hablar, pero mis palabras salieron en un débil susurro. ¿Qué hiciste? Steven dio un paso atrás, sus manos temblaban. No quise decir que me dolía la cabeza y luché por mantenerme consciente. Necesitaba ayuda, necesitaba salir de allí, reuniendo todas las fuerzas que me quedaban. Me levanté lentamente sobre mis manos y rodillas. Mi cabeza daba vueltas con cada movimiento. El dolor era abrumador, pero no podía quedarme en el suelo. De alguna manera, logré ponerme de pie, agarrándome del borde del mostrador en busca de apoyo. Steven todavía estaba parado allí, con el rostro pálido, como si no supiera qué hacer. Necesito llegar al hospital, dije, con la voz temblando. Él no respondió. Tambaleándome hacia la puerta, agarré mi bolso y jugueteé con mi teléfono. Apenas podía concentrarme en la pantalla, y mis manos temblaban cuando marqué el 911. Las siguientes horas fueron borrosas. Los paramédicos llegaron rápidamente y me llevaron al hospital. Recuerdo las luces brillantes de la sala de emergencias, los médicos y enfermeras haciéndome preguntas. Pero todo estaba confuso. Me examinaron la herida en la cabeza y me dieron algo para el dolor, pero el daño emocional fue mucho peor. Mientras yacía en la cama del hospital, mirando al techo, seguía repitiendo el momento en mi cabeza, el jarrón, la forma en que la cara de Steven se retorcía de enojo, el sonido del vidrio rompiéndose. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Como el hombre con el que me casé, el hombre con el que pensé que pasaría el resto de mi vida, ¿se convirtió en alguien que podía lastimarme así? La puerta de mi habitación se abrió y un oficial de policía entró, seguido por una enfermera. La señora Anderson, dijo el oficial. Asentí, haciendo una mueca cuando el movimiento hizo que mi cabeza palpitara. Soy el oficial García. Estoy aquí para tomar su declaración sobre el incidente. La enfermera me ayudó a sentarme en la cama, y respiré hondo antes de contarle todo al oficial. No omití nada. Hablé de los meses de tensión creciente. La discusión, el jarrón. Para cuando terminé, las lágrimas corrían por mi rostro. El oficial tomó notas con una expresión seria. Su marido ha sido detenido y acusado de agresión. También tendrás que solicitar una orden de restricción. Las palabras flotaron en el aire. Detenido, acusado de agresión. La realidad de la situación me golpeó fuerte, y un sollozo se escapó de mi garganta. Durante los siguientes días, el proceso legal avanzó rápidamente. Steven fue llevado ante el tribunal y me concedieron una orden de restricción temporal, mientras yacía en mi cama de hospital, recuperándome de la conmoción cerebral y la herida en la cabeza. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Mi familia vino a visitarme todos los días, ofreciéndome su apoyo. Mi hermana Olivia fue la que más se quedó conmigo, ayudándome con todo lo que necesitaba. Ella fue quien me ayudó a empacar mis pertenencias del apartamento que una vez había compartido con Steven. Era extraño caminar por el lugar que alguna vez me había parecido un hogar, y ahora estaba lleno de nada más que recuerdos dolorosos. Encontré un pequeño apartamento no muy lejos de mi oficina y me mudé allí tan pronto como me dieron de alta del hospital. No era mucho, pero era mío. Había pasado demasiado tiempo tratando de satisfacer las necesidades de los demás, y ahora, por primera vez en lo que pareció una eternidad, podía concentrarme en mí misma. Unas semanas después, llegó el día de la sentencia de Steven. Me senté en la sala del tribunal, flanqueada por mi abogado y Olivia. Mis manos temblaban mientras escuchaba el proceso. Steven no miró ni una vez, con el rostro abatido mientras el juez leía los cargos en su contra: agresión doméstica, agresión y negligencia criminal. Cuando el juez anunció la sentencia, 6 meses de prisión y asesoramiento obligatorio para el manejo de la ira, una ola de alivio me invadió. No se trataba solo de ver a Steven castigado, se trataba de finalmente cerrar la puerta a ese capítulo de mi vida y tomar el control de mi futuro. Salí de la sala del tribunal sintiéndome más ligera que en meses. Steven había tomado decisiones, y ahora yo era libre de tomar las mías. En los meses siguientes, reconstruí mi vida desde cero. Me lancé a mi trabajo en la agencia de publicidad,
asumiendo nuevos proyectos y redescubriendo mi pasión por la creatividad. Me reconecté con viejos amigos. Hice nuevos e incluso comencé a tomar clases de yoga para ayudar con el estrés y el trauma por el que había pasado. Mi nuevo departamento era pequeño, pero acogedor, y lo llené con cosas que me hicieron feliz. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de paz, un sentido de pertenencia. No necesitaba la aprobación de nadie más, ni hacer todo lo posible por satisfacer las necesidades de otros. Era suficiente tal como estaba. Una tarde, mientras regaba las plantas de mi balcón, un pasatiempo que había extrañado mucho durante mi matrimonio, escuché un golpe en la puerta. No esperaba a nadie, así que dudé por un momento antes de caminar a contestar. Cuando abrí la puerta, mi corazón se hundió. Era Steven. Me congelé, agarrando la manija de la puerta con fuerza. Él se quedó allí, desaliñado y cansado, una sombra del hombre que una vez conocí. Sus ojos estaban suplicando, pero sentí una ola de inquietud invadirme. Sofía, dijo en voz baja, su voz ronca, necesito hablar contigo. Mi mente se aceleró, después de todo lo que había sucedido, la agresión, el caso judicial, su sentencia. No podía creer que tuviera el descaro de presentarse aquí, pero también sabía que necesitaba escuchar lo que él tenía que decir, aunque solo fuera para cerrar este capítulo. De mala gana, me hice a un lado y lo dejé entrar. Él entró con cautela, mirando alrededor de mi nuevo apartamento. Este lugar se ve bien, murmuró, aunque me di cuenta de que estaba luchando por encontrar las palabras correctas. ¿Por qué estás aquí, Steven? Le pregunté con una voz más fría de lo que pretendía. Había pasado meses reconstruyendo mi vida después de lo que él había hecho, y ahora él estaba parado en mi espacio seguro, amenazando con desentrañar todo. Respiró hondo y se sentó. Estaba en el sofá, con las manos fuertemente entrelazadas. Vine a disculparme, Sofía. Sé que te lastimé de maneras que nunca podré reparar y me arrepentiré por el resto de mi vida. Me equivoqué más de lo que puedo explicar, pero cambié. He estado yendo a terapia y comencé a darme cuenta de lo mal que te traté. Me quedé en silencio, mirándolo con atención. Una parte de mí quería gritarle por siquiera pensar que una disculpa podría arreglar todo, pero otra parte de mí tenía curiosidad. Mira lo que pensé que iba a pasar después. Lo perdí todo después de que te fuiste, continuó Steven, con la voz quebrada. Kelly se mudó con nuestros padres y los niños ya casi no me hablan. Perdí mi trabajo después del caso judicial y he estado luchando para llegar a fin de mes, pero nada de eso importa comparado con perderte. Me crucé de brazos, manteniendo la distancia. Steven, agradezco la disculpa, pero no cambia lo que hiciste. Me golpeaste, destruiste todo lo que teníamos. ¿Esperas que simplemente me olvide de eso? Él sacudió la cabeza rápidamente. No, 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 no espero que me perdones. Solo quería explicarte que he estado trabajando en mí mismo, Sofía. Sé que es demasiado tarde para nosotros, pero quería que supieras que estoy tratando de ser mejor. Respiré profundamente, tratando de controlar las emociones que se arremolinaban dentro de mí. Este era el hombre que una vez amé, el hombre con el que había soñado construir una vida, pero ese hombre se fue, reemplazado por alguien que me había causado un dolor inimaginable. Steven, dije lentamente, me alegra que estés tratando de cambiar. Realmente lo estás, pero no podemos retroceder. Han sucedido muchas cosas y he seguido adelante. Tú también debes hacerlo. Parecía devastado, pero pude ver la comprensión en sus ojos. Él lo sabía. Esta no era una conversación sobre reconciliación. Se trataba de cerrar algo que ambos necesitábamos. Entiendo, susurró. Solo quería decirte cuánto lo siento. Desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Asentí, sintiendo que una sensación de finalidad se apoderaba de mí. Steven se puso de pie, con los hombros caídos en señal de derrota. No te molestaré de nuevo, Sofía. Solo necesitaba que me escucharas. Caminó hacia la puerta, deteniéndose por un momento antes de volverse hacia mí. Cuídate. Tú también, respondí. Respondí suavemente, reconociendo que se había ido por mucho tiempo. Después de que se fue, me quedé junto a la puerta y mi mente se aceleró al ver a Steven nuevamente. Había despertado emociones que pensé que había enterrado, pero a medida que pasaron los minutos, me di cuenta de que me sentía más ligera, como si me quitara un peso que había estado cargando. Durante tanto tiempo, el dolor, la traición y la ira comenzaron a desaparecer. Steven ya no era parte de mi vida y finalmente fui libre de seguir adelante, sin que la sombra de nuestro pasado se cerniera sobre mí. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de curación. Me lancé al trabajo. Emprendí nuevos proyectos y poco a poco reconstruí la confianza que se había destrozado durante mi matrimonio.
Mis compañeros de trabajo se convirtieron en mi sistema de apoyo, y encontré alegría en las pequeñas cosas, como cocinar para mí, decorar mi apartamento y pasar tiempo con amigos. Una tarde, recibí una carta de la corte, era la finalización del divorcio. Mientras sostenía el papel en mis manos, sentí una oleada de alivio. El capítulo con Steven se cerró oficialmente y finalmente pude seguir adelante, completamente libre. Meses después, me encontré de pie en mi pequeña cocina, revolviendo una olla de sopa casera. El aire se llenó con el reconfortante aroma de hierbas y verduras, y la radio sonaba suavemente de fondo. Mi vida era simple ahora, pero era mía, y eso era suficiente. Había pasado por un infierno y regresé, pero había sobrevivido. Encontré una nueva versión de mí misma, más fuerte, más resistente y finalmente en paz, mientras el sol vespertino se hundía bajo el horizonte, arrojando un cálido resplandor sobre mi pequeño departamento. Sonreí. No necesitaba a nadie más para completarme. Estaba completamente sola y, por primera vez en mucho tiempo, estaba feliz. Muchas gracias por leer El viaje de fuerza y curación de Rachel. No olvides presionar el botón de suscripción para mantenerte actualizado sobre historias más poderosas como esta. Me encantaría. Para escuchar tu opinión, déjala en los comentarios. Y si te gustó la historia, dale like. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo contenido inspirador. Nos vemos en el próximo video.